sombrero de ala ancha azotado por el viento, una chaqueta deshilachada, botas de cuero gastadas y una cicatriz cruzando el rostro. Así imaginamos a un pirata. ¿Pero alguna vez te has preguntado de dónde viene esta imagen? La respuesta no está en los océanos ni en los galeones hundidos, sino en la tinta y en el papel. Antes de que el cine los convirtiera en leyenda, los piratas ya navegaban en la literatura. Y si hay una historia que moldeó para siempre su apariencia, es La Isla del Tesoro, la novela de Robert Louis Stevenson que definió el género de aventuras. Cuando Stevenson publicó La Isla del Tesoro entre 1881 y 1882, su historia atrapó a lectores de todas las edades, con un relato de traiciones, mapas secretos y tesoros enterrados. Pero lo curioso es que, aunque esta novela nos regaló algunos de los personajes piratas más famosos de la historia, su autor nunca se preocupó demasiado por describir sus vestimentas con detalle. Sin embargo, Stevenson nos dejó pistas. Billy Bones, el marinero huraño con su abrigo pesado y su piel curtida por el salitre, y Long John Silver, astuto y peligroso, con su pata de palo y su loro parlanchín al hombro, no necesitaban grandes descripciones para ser inolvidables. Robert Louis Stevenson transformó la literatura de aventuras con La Isla del Tesoro, introdujo la narración en primera persona, haciendo que el lector viviera la historia desde la perspectiva de Jim Hawkins. Además, creó personajes más complejos como Long John Silver y un villano ambiguo y carismático que rompió con los estereotipos de la época. Y por supuesto, consolidó el imaginario del pirata clásico. El mapa del tesoro con una X y la pata de palo y el loro en el hombro se lo debemos a Stevenson. Pero sí, Stevenson creó el alma de estos personajes, pero fueron los ilustradores quienes le dieron su imagen. La primera edición ilustrada de 1885, con dibujos de George Rush, nos mostró a piratas con pañuelos al cuello, camisas desgastadas y botas de cuero. Con el tiempo, estos trazos se convertirían en el modelo visual del pirata perfecto. La piratería significa el reflejo de la mentalidad de obtener oro y de obtener libertad. El mundo pirata era un mundo de hermandad, donde todos eran hermanos de todos, donde cuando alguien perdía un brazo, luego lo resarcían y le daban dinero para que pudiera seguir en la tripulación y pudiera seguir funcionando como un miembro más de la comunidad de los piratas. Tenían sus propios códigos. Siempre la cobardía o la deserción serían castigados con el abandono en una isla desierta. Los piratas era un mundo libre. Luego, más tarde, con el paso de los tiempos, pasó a desvanecerse. Aparecieron los corsarios. Los corsarios ya estaban armando, estaban a la orden de las coronas y solamente atacaban a los enemigos de los distintos países. La piratería en sí está desde el principio de los tiempos. Desde el mundo romano tenemos casos de los piratas cilicios, hasta la actualidad, donde tenemos piratería en el Mar Rojo, donde los pesqueros o los petroleros son atacados y son secuestrados. Hasta hace muy poquito tenemos una última película, donde un carguero es secuestrado por pobres hombres, con pobres medios, pero donde se utilizan todas las técnicas entre los satélites y los abogados para obtener dinero. Dinero rápido y fácil. El brillo del oro. El brillo del oro es la piratería. Pero, ¿de dónde venía esta estética? ¿Realmente los piratas vestían así? Lo cierto es que muchas de las prendas que asociamos con ellos provienen de una mezcla de realidad y de fantasía. Los marineros del siglo XVIII solían llevar chaquetas de paño grueso, cinturones anchos y pañuelos para protegerse del sol. Algunos usaban pendientes de oro, no como adorno, sino como un seguro. En caso de naufragio, su valor bastaría para pagar un entierro digno en cualquier puerto. Con el tiempo, la literatura y el cine exageraron estos elementos, convirtiendo la funcionalidad en espectáculo. Así, la imagen del pirata fue mutando, alejándose de la crudeza de la historia y acercándose al mito, un mito que, como veremos, no tardaría en conquistar el cine y la cultura popular. Si la literatura creó el mito, el cine lo convirtió en leyenda. Con la llegada del siglo XX y la expansión de la industria cinematográfica, los piratas de papel dieron el salto a la gran pantalla. Y lo hicieron con fuerza.
Sus sombreros de gran ala, sus espadas relucientes y su actitud desafiante llenaron los cines de aventuras en alta mar. Más allá de su éxito literario, La Isla del Tesoro ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Su impacto va mucho más allá de los libros y se extiende al cine, la televisión, el teatro y hasta la moda. Desde el siglo XIX la obra ha sido adaptada en múltiples formatos. En el cine la primera gran versión muda se estrenó en 1918, pero fue la película de 1950 de Disney la que estableció visualmente el arquetipo del pirata en la gran pantalla. Desde entonces, personajes inspirados en Long John Silver han aparecido en franquicias como Piratas del Caribe, Hook o incluso en parodias como Los Muppets en La Isla del Tesoro. Y en el ámbito literario, la novela inspiró a escritores como G.M. Barrie, quien tomó elementos de la obra para crear a Peter Pan y su legendario Capitán Garfio. Además influyó en sagas contemporáneas, desde One Piece, en el manga hasta novelas de aventuras juveniles, y su relevancia histórica también se refleja en su capacidad para redefinir el imaginario colectivo sobre los piratas. Si hoy imaginamos a un corsario con un loro al hombro y un mapa del tesoro en la mano, es gracias a Stevenson, y su historia sigue viva y demuestra cómo una obra literaria puede trascender su tiempo y convertirse en un referente universal. Una de las primeras grandes adaptaciones fue Treasure Island, de 1920, con el icónico Lon Chaney, pero fue en los años 30 y 40 cuando los piratas tomaron Hollywood. Con actores como Douglas Fairbanks y Aaron Finch, las películas de capa y espada definieron al pirata como un héroe romántico y temerario, siempre listo para la acción. Y así, con cada nueva película, la imagen del pirata se alejaba más de la historia real y se convertiría en algo más grande que la vida misma. ¿Qué tanto de estos piratas era real y qué tanto era pura fantasía? A diferencia de los marineros rudos y sucios de la historia, el cine les dio una estética más cuidada, chaquetas impecables, barbas perfectamente recortadas y un código de honor que en la vida real pocas veces existió. La imagen del pirata pasó de ser la de un forajido a la de un aventurero carismático. Fue así como la industria del entretenimiento convirtió a los piratas en algo más que criminales del mar. Los transformó en iconos culturales inmortales. Pero el cine no fue el único responsable de la expansión del mito. Con el tiempo, los piratas invadieron también el teatro, la televisión y la literatura infantil. Obras como Peter Pan, con el inolvidable Capitán Garfio, llevaron el concepto del pirata a una audiencia más joven, transformándolo en un villano temible y a la vez que fascinante. Y por supuesto, la literatura infantil no se quedó atrás. Con cuentos ilustrados, novelas juveniles y versiones adaptadas de La Isla del Tesoro, los piratas se convirtieron en figuras entrañables para las nuevas generaciones. El espíritu rebelde y aventurero de los piratas ha sido fuente de inspiración para los diseñadores de haute couture. Desde las pasarelas de París hasta las alfombras rojas, la moda ha reinventado la figura del corsario, transformándola en un símbolo de lujo, teatralidad y sofisticación. Los diseñadores han reinterpretado el vestuario de pirata a través de tejidos, cortes y detalles que evocan el mar, la aventura y la opulencia de los botines saqueados. Desde chaquetas de terciopelo bordadas en oro hasta corsés de cuero desgastados, cada pieza es un homenaje a la leyenda de los bucaneros. John Galliano para la casa Dior y Maison Margiela ha sido uno de los diseñadores más excéntricos, pero que mejor ha capturado el dramatismo del mundo pirata en la alta costura. En su etapa en Dior, sus colecciones incorporaban chaquetas de brocado con solapas exageradas, corsés de inspiración naval y botas altas de cuero desgastado. En Maison Margiela llevó esta estética al extremo, con tejidos deshilachados, colores terrosos y una silueta que recordaba a los marineros errantes. Jean Paul Gaultier, si hay un diseñador que ha convertido la estética marinera en su sello personal, es él. Aunque su iconografía está más asociada a los uniformes navales, las rayas marineras y los detalles náuticos han sido una constante en su obra.
En varias de sus colecciones introdujo corsés con aplicaciones metálicas, cinturones anchos con hebillas doradas y capas de seda negra, evocando la imagen de un capitán pirata. Zummarit Murad en 2022 llevó la piratería al lujo absoluto, con vestidos de inspiración corsaria, terciopelos oscuros, bordados en hilo dorado y capas de gasa con detalles de mapas náuticos hicieron de esta colección un homenaje a la Isla del Tesoro. Las faldas, con cortes asimétricos, recordaban a la vestimenta improvisada de los piratas, mientras que los tonos borgoña, esmeralda y azul marino evocaban el misterio de los océanos. Desde la literatura hasta la alta costura, la imagen del pirata ha evolucionado, pero su esencia permanece intacta. Lo que comenzó en las páginas de la Isla del Tesoro se ha convertido en un símbolo de aventura, rebeldía y exploración, navegando entre la realidad y la ficción, entre la crudeza de la historia y la fantasía del espectáculo. Hoy, la alta costura sigue reinterpretando esta estética, transformando las cicatrices y la rudeza del mar en lujo, dramatismo y arte. Porque al final, la moda y la piratería tienen algo en común. Ambas desafían las normas, conquistan nuevos territorios y dejan huella en el tiempo.